político aquí y tal, pero yo me imagino que hay Aquí está mi marido, José Ajenjo Bielsa. Le detuvieron en el 64, la político brigada social. Entonces, cuando el juicio, cuando lo celebraron, en diciembre, estaba la sala ocupada por la policía. Fueron torturados, mi marido fue torturado brutalmente, ¿vale? Entonces, la sala estaba llena, solo pasamos 11 personas. Yo fui la 11. Mi suegra, que venía detrás de mí, ya no pudo pasar. Ella empezó a gritar, y ya se hizo una manifestación impresionante. Nosotros en la sala oíamos los gritos de fuera. Había dos periodistas, Novais, uno que era de Francia, y otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, Alemania, que eran los que transmitieron todo el proceso, todas las cosas a nivel internacional, que hubo ya un movimiento muy grande en contra del franquismo, claro, porque la dictadura era bestial. Entonces, a Justo López de la Fuente le pedían pena de muerte. Nosotros, las mujeres de los presos, que éramos muchos, porque cuando José estaba en Carabanchel, había 80 presos políticos. De hecho, una Nochebuena cantaron la Internacional, ¿vale? Era lo que eran, ¿no? Y les castigaron. Estuvieron 8 días en huelga de hambre, 51 días en celdas de castigo. No le podíamos pasar nada más que ropa, pero no comían ni nada, no le podíamos pasar nada. Ellos empezaron a escribir. Tuvimos unas batallas tremendas con el director de la cárcel porque pedíamos que en las cartas, en los sobres, pusiera preso político. Y claro, lo denegaban, entonces ni pasaban las cartas ni salían las cartas de ellos. Pero seguíamos insistiendo, escribiendo preso político. Torturados, claro que fueron, sancionados, maltratados. Dentro de la cárcel ya un poquito de respeto les tenía, pero la político-social no, Y a nosotros, en el tiempo que mi marido estuvo en la cárcel, ya no nos podían mucho hacer nada porque ya había una campaña afuera pues muy importante a favor de los presos y en contra de la dictadura, porque era bestial, efectivamente que era bestial. Acabo de encontrar el nombre de mi abuelo, Santiago García González, que fue detenido después de terminar la guerra que fue precedida de un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la República, y se encontró en esta prisión, la detuvieron en el año 1947. Sánchez Montero Simón, Nuño Gómez Toledo, Partido Comunista de España. Era mi padre, estuvo detenido en varias ocasiones, era dirigente del Partido Comunista de España y en Carabanchel estuvo en los años 40, en 1959, en 1973, 74, 75. La última vez salió con la amnistía de 1976. También estuvo mi madre.
Rodríguez Campoamor, Carmen, Madrid, Partido Comunista de España. Bueno, mi madre estuvo detenida en muchas ocasiones, pero habitualmente solo estaba en la Dirección General de Seguridad, la llevaban detenida a ella, a mi hermano y a mí, y luego la soltaban. Pero en esta ocasión, en 1970, nos detuvieron a las dos en el juicio de Horacio Fernández Inguanzo, un minero del Partido Comunista de España en Asturias. A ella nos procesaron a las dos. Como yo tenía 16 años, salí y mi madre estuvo en el hospital, en la zona del antiguo hospital psiquiátrico, que era donde estaban las mujeres en la cárcel de Carabanchel. Y en 1973 me detuvieron a mí poniendo pegatinas pidiendo amnistía y libertad con otra amiga y otro amigo, y estuvimos un mes, nos procesaron, nos expedientaron en la universidad, en fin, todo esto. La primera vez que estuve aquí fue en 1959, yo tenía 5 años, a mi padre le habían detenido en el mes de junio por organizar una huelga nacional pacífica por la reconciliación que convocó el Partido Comunista de España, y estuvo aquí varios meses en Carabanchel, hasta que luego a él y a otro camarada los llevaron al penal del Dueso, en Santoña. Aquí mi padre estaba en celdas de castigo y mi madre, que era muy peleona, consiguió tener un permiso del Ministerio de Justicia para que el día de la Merced pudiéramos pasar a ver a mi padre. Entonces, como éramos pequeños, nos pusieron en la muñeca una tablilla con el nombre de mi padre y nos metió a la cárcel. Y allí yo recuerdo pasar por un montón de pasillos muy grandes, rejas, que abría un funcionario que nos dejaba a mi hermano y a mí en manos de otro funcionario, cerraban, y cuando llegamos a las celdas de castigo nos dicen que ese señor estaba incomunicado y no podía recibir visitas. Y otra vez vuelta para atrás. Y al cabo de, mi madre insistió en que ella tenía un permiso y nosotros teníamos que entrar a ver a mi padre. Y bueno, a las 2 o 3 veces ya lo dieron por bueno y pudimos ver a mi padre y pasar el día con él. A mí me dejó impresionada ver aquella celda y bueno, pues pasar allí el día con él. Luego, además, mi madre y todas sus amigas y camaradas tenían un papel muy importante de ayuda a los presos, por un lado, y de reivindicación hacia afuera de lo que era la necesidad de que hubiera una amnistía y la lucha por la libertad de los presos políticos. Hacían un montón de cosas, de escritos, de manifestaciones. De hecho, pues en unas cuantas ocasiones, después de algún acto de las mujeres, venía la policía a casa y nos llevaba detenidos a todos mientras interrogaban a mi madre, y luego volvíamos a casa. Aquí está. Camacho Abad Marcelino. Hola, papá. PCE. 49 años. Comisiones obreras. Muchas cosas muy bien que hacer. Tuvo pues 4 procesos de orden público del Tribunal de Orden Público, el primero de ellos en el 66, con una entrega de 30.000 firmas al Ministerio de Trabajo. Iban 4 representantes a entregar las firmas al Ministerio, los detienen a los 4, pero les dan la libertad provisional y salen. De modo que recuerdo perfectamente aquella salida de Carabanchel. Nosotros vivíamos muy cerca de aquí y entonces los 4 se reunieron en casa para hablar con las familias, con prensa también. Las mujeres de presos se empezaron a organizar y es un movimiento que va a ir evolucionando
a la par de las reivindicaciones que se hacen en la cárcel de Carabanchel y en otras, en cada cárcel, ¿eh? Pero bueno, esta es la que yo he vivido. Las reivindicaciones de los presos cada vez van avanzando más en tener más libertades internas. Hay muchísimas acciones dentro de la cárcel. Ellas se constituyen en un altavoz de los presos fuera. Visitaban a todo lo visitable, a todas las jerarquías eclesiásticas, y viajaban fuera. Mi madre iba a mucho, hablábamos francés todos, ¿no? Pues iba a Ginebra, iba a París, y cuando venía a España estaban al acecho de ver cuándo la pillaban, ¿no? Entonces yo la acompañaba, entraba dentro, le quitaban el pasaporte y la tenían sin pasaporte, pues lo que les pareciera, 2 meses, lo que les pareciera, ¿no? La cárcel entra en una familia, no es solo del preso, es de la familia. Tiene bueno, es imposible hacer la vida normal, porque se da un fenómeno de que se nos daba, esto es muy personal, ¿no? Pero se daba esa necesidad de mantener la moral alta, porque eso es esencial. No nos imaginamos lo importante que era comunicar, el contacto con el exterior. Las familias estábamos en esa comunicación, incluso política. Mi madre era una maestra, cualquiera que fuera el sistema de locutorios que hacía, mi madre se las arreglaba para poner un hueco, le hacía a mi padre unos pantalones con bolsillos muy grandes y entonces mi madre le iba metiendo los papeles con comunicados de fuera o cogiendo comunicados de dentro también. Así hacían las mujeres de preso en general, aparte de llevar la comida, porque a este camino por el que hemos pasado, en este camino veníamos mi madre, mi hermano y yo y mi tía también, veníamos con los cubos, porque la comida había que llevarla en cubos de plástico con una tablilla que poníamos. Entrábamos por aquí, todo este camino, y entrábamos por lo que hoy es la comisaría, el CIE, y que era el hospital penitenciario, ¿no? Ahí llegábamos, entregábamos la comida y esperábamos la comunicación, porque la ventanilla de paquetes tenía un horario determinado que acababa pronto, y las comunicaciones a nosotros, los políticos, nos dejaban los últimos. Así que poníamos el culo, pobrecillo, en los bancos de granito, ahí estábamos hasta que llegaba la hora de comunicar, ¿no? Mi madre decía, cuando había a veces algunas mujeres que venían de pueblos por ahí perdidos y que no tenían ni siquiera idea de que estaba el marido metido en estas actividades y lo pasaban fatal, y mi madre decía, aquí hay que venir llorados, aquí no se viene a llorar. Y bueno, de modo que también todo ese sufrimiento se iba quedando dentro, porque lo que queríamos era ayudarles y esas cosas, ¿no? Y hemos descubierto otra vez eso, pues muchos años después, ¿no? Lo que fue, porque eso se queda, la carga se queda, se queda de nosotros y de todos los que han padecido la represión franquista. Eso se lleva a la espalda o se lleva, no sé dónde se lleva. Mayoral Rueda, Pablo Mayoral Rueda, a mí me detuvieron y me procesaron en uno de los 4 consejos de guerra que hubo en septiembre de 1975. Me pedían la pena de muerte y me condenaron a 30 años. 30 años que pasé aquí 1 año en la cárcel de Carabanchel y luego ya me llevaron al penal de Cartagena y me llevaron al penal de Cáceres. Salí en libertad con la amnistía de 1977, de octubre de 1977, después de multitud de manifestaciones, de huelgas y de muchos muertos que hubo en la calle en solidaridad con los presos y por la salida nuestra de prisión. La estancia en la cárcel de Carabanchel pues fue particularmente dura. Nosotros estuvimos cerca de 40 días en celdas de castigo, aislados completamente, ni siquiera la visita de nuestros abogados tuvimos entonces y luego, pues bueno, a la muerte de Franco,
pues la situación se fue mejorando. Nos reunificaron a todos los presos políticos que estaban diseminados en la tercera galería y en la sexta galería, y pudimos hacer algunas luchas y conseguir mejores condiciones. En el penal de Cartagena, pues estuve 7 días en huelga de hambre, también en solidaridad con las luchas y bueno, por la libertad de los presos políticos y todas las luchas que se estaban haciendo. Y luego decir que en esta cárcel estuvieron también nuestros compañeros que condenaron a muerte y que el 27 de septiembre de 1975 pues fueron fusilados. Los sacaron de aquí, de Carabanchel, con un gran despliegue de policía armada, de guardia civil, de la brigada político-social, más de 40 coches, autobuses, y todo que los llevaron a Hoyo de Manzanares. Aquí estuvieron José Luis Sánchez Bravo, Humberto Baena Alonso y Ramón García Sanz, que pasaron 15 días en las celdas de castigo aislados, en lo que sería pues lo que otra vez se llamaba la capilla, ¿no? Las horas previas a su asesinato, a su fusilamiento, ¿no? Aquí está Baena Alonso, José Humberto, conocido en la clandestinidad como Daniel, al nombre de guerra, era de Vigo, de Pontevedra, del FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico. Sí, aquí está también otro de los 5 que fusilaron el 27 de septiembre, 3 están aquí. Aquí está Ramón García Sanz Pito, de Zaragoza, también es miembro del FRAP. Y Luis, ¿has encontrado ya aquí está a José Luis? El último, el de los 3, José Luis Sánchez Bravo, también de Vigo y fusilado el 27 de septiembre del 75. También abajo está mi hermano, Javier Mayoral Rueda, que con 16 años pues lo detuvieron en su puesto de trabajo por tener unas octavillas que llamaban a la huelga de lo que entonces era la mutua madrileña del TASE. Con 16 años pasó aquí un mes que le traumatizaron porque estuvo pues no con los presos políticos sino con los presos comunes, y además los funcionarios pues estaban azuzando a los presos comunes para que le hicieran la vida imposible. O sea que fue un mes que él lo recuerda pues, con verdadero terror, ¿no? Con 16 años pues la verdad es que fue muy duro. Sí. Luis Suárez Carreño, ese soy yo. Estuve aquí en Carabanchel en 2 ocasiones. La primera en el año 1970, estuve apenas un par de meses. Y luego en el año 73 ya estuve más tiempo porque ya no me dieron la libertad provisional. Estuve hasta mediados del 74 y de aquí ya me mandaron a otros penales, en concreto Jaén y Palencia. Yo estuve afortunadamente en la Galería Tercera, en las 2 veces, tanto en el 70 como en el 73. La tercera galería era la galería donde ya desde los 60 aproximadamente se concentraba la mayor parte de los presos políticos, y gracias a las luchas de los presos políticos dentro, digamos, a lo largo de la posguerra y del franquismo, en los años 70 ya los presos políticos habíamos, por cierto, presos políticos que no existíamos, porque nunca se reconoció oficialmente que hubiera el estatus de preso político, éramos presos sin más para el franquismo. Sin embargo, oficiosamente sí se reconocía, y dentro de la cárcel los presos políticos habíamos adquirido un cierto estatus, unos ciertos, entre comillas, privilegios gracias a esas luchas. Y en la tercera galería la realidad es que era un poco, para mí, una especie de escuela de revolucionarios, es decir, allí te juntabas con gente de distintos lugares del Estado que no conocías, partidos políticos que nunca siquiera casi habías oído hablar de ellos, es decir, era realmente un universo de luchadores antifranquistas, antifascistas, nacionalistas, etcétera, que era enormemente enriquecedor, digamos, a pesar, obviamente, que la vida en la cárcel nunca es un placer
en absoluto, ¿no? Pero sin embargo aprovechábamos mucho el tiempo dentro de la cárcel. La mayoría de las personas nos organizábamos porque precisamente nuestra forma de reaccionar o resistir al hecho de estar represaliado era intentar que ese tiempo no fuera un tiempo muerto, al contrario. Yo, por ejemplo, estudié económicas dentro de la cárcel, estudié 2 cursos de económicas, estudiábamos mucho temas políticos, teníamos muchas reuniones, muchas discusiones de debate ideológico, leías mucho, literatura, etcétera. Es decir, que era una vida súper disciplinada, hacías mucho ejercicio físico también, evidentemente, y por otro lado estábamos organizados internamente. Digo, esta parte del privilegio que de alguna manera se había conquistado, de manera que a diferencia de los presos comunes, que tenían unas condiciones durísimas, de flagrante violación de derechos humanos, en nuestro caso de los políticos, se nos había permitido, digamos, una especie de autoorganización, que nosotros llamábamos la comuna. La comuna era la forma de compartir todo lo que teníamos. Compartíamos nuestros libros, compartíamos la comida que metían la familia, compartíamos un poco todo, ¿no? Y con eso nos defendíamos. Y con eso también, esa especie de situación de privilegio también nos llevaba, obviamente, a enfrentamientos y a luchas. Por ejemplo, cuando había cualquier agresión o cuando había hechos políticos muy graves en el exterior, pues nosotros hacíamos un plante, hacíamos una huelga de hambre. Yo hice una huelga de hambre, por ejemplo, en Jaén de 15 días, y en esos momentos te aislaban y se acababan todos los posibles privilegios. Es decir, estabas aislado, y tanto durante el tiempo de esa, vamos a decir, huelga de hambre o la lucha que fuera, y después durante el periodo de sanción, que podía ser 1, 2 o 3 meses de aislamiento total. Había una zona que se llamaba celdas de prevención baja, que estaba en el reformatorio, donde algunos compañeros pasaron bastante tiempo. Las celdas de castigo eran lo que llamaban las celdas de prevención bajas, y era un habitáculo que estaba totalmente con rejas, y luego un pequeño habitáculo que estaba con una puerta y un ventanuco nada más, de manera que la celda aquí pues estaba semioscuras. Había una taza de baño aquí y un grifo encima de la taza de baño, y no tenías nada, ¿no? O sea, no tenías libro, no tenías cepillo de dientes, no tenías absolutamente nada, vamos. Nosotros estuvimos así 40 días y al final pues eso es una tortura. Bueno, la ONU dice que más de 20 días en aislamiento pues es ya considerado tortura, ¿no? Y los funcionarios pues te sacaban un jergón que tenías solo para dormir y lo ponían en esta parte de aquí. O sea, de manera que tú ni siquiera veías la puerta de la cárcel, veías estas rejas aquí nada más, y apenas pues tenías pues 3 metros para un lado y 4 para otro, o sea, para estar paseando. Y por supuesto no había reloj, con lo cual las horas pues se te hacían eternas. Tenías pues las 3 comidas que daban en la cárcel, un café por la mañana, un plato por la mediodía y otro plato por la... Cuando dices café te refieres a la chicoria aquella... A la chicoria, que eso no se le puede llamar. Qué benévolo eres. Ni nada, sí. Camacho, García Moreno, Natividad, Fuencaliente, Ciudad Real, comisiones obreras y comisiones obreras juveniles. Ese es mi nombre. Soy Nati para los amigos y la familia y los compañeros y las compañeras. Y pasé por Carabanchel en 2 ocasiones. En el año 73 vine a cumplir una multa, me llevaron al centro de detención que estaba en uno de los patios del psiquiátrico, donde había presos con diagnósticos mentales. En ese patio hicieron específicamente un centro de detención para las mujeres. Entonces llegó a una cárcel que lo que veo pues son presos que están totalmente enajenados, están medicados, no hay ningún psiquiatra, no hay ningún enfermero y que se cuidan entre ellos. Y había que pasar por las galerías donde ellos estaban para llegar finalmente al patio donde habían hecho el centro de detención. Aquí pasó los 2 meses
y me encuentro con dos compañeras del FRAP, con Julia y con Margarita, que pudimos hacer una pequeña comuna, que no podía llamarse así, imitando a los presos políticos que en la cárcel de Carabanchel y ya sabíamos cómo funcionaban. Nosotras éramos las únicas 3 presas políticas, entonces lo más que conseguimos es que nos dejaran una celda abierta para que pudiéramos estudiar, leer, hacer labores, hicimos muñecas para la familia, hicimos, bueno, todo lo que se nos ocurría, bueno, intentábamos imitar, hacer pues lo que hacían los presos políticos, lo que nos contaban que hacían y teníamos ese imaginario en la cabeza, pero desde luego nuestras condiciones eran terribles. Los 2 meses, que parece un periodo de tiempo breve y que se pasa volando, bueno, pues en la cárcel se me hicieron como 2 años, o sea, se hace larguísimo porque es un corte tan radical en la vida de una persona, el encierro, que no lo percibes, cuando no lo tienes, cuando no has pasado por esa circunstancia, te crees que, bueno, que pasa el tiempo como si estuvieras fuera, y no. Cuando te quitan la libertad es que es como si te congelaran, o sea, llega un momento que como si no fueras la persona normal que eras. Me detienen otra vez, esto era en enero del 73, me detienen el día 4 de mayo también de ese mismo año. Ya estaba embarazada en enero de poco tiempo. Y entonces, pues para no aparecer más vulnerable todavía de lo que la policía secreta pensaba que éramos, en ese momento yo no dije nada. Pero en mayo mi embarazo ya era consistente, ya se veía una tripa de 7 meses. Nos detienen a la salida de una reunión de la comisión delegada de la Interrama, de las comisiones obreras de Madrid, con 6 o 7 compañeros, y otra vez la autoridad gubernativa nos pone una multa que nos lleva, en mi caso, a la cárcel de Madres, que eran los sótanos del hospital penitenciario de Carabanchel. Los sótanos tenían luz artificial todo el tiempo, salíamos solo 1 hora al patio y allí me encuentro como 15 o 20 presas que son madres de niños y niñas que han nacido en la cárcel y están allí. En aquella sala sin luz natural, y que salen con sus madres y salen con todas nosotras esa hora al patio. Había que subir una pequeña, no eran muchos tramos, eran como un par de tramos pequeños desde el sótano donde estábamos hasta el patio. La única presa política era yo. Era el mes de mayo, iban las falangistas y las hijas de María a rezar a la Virgen del mes de mayo y hacer las cosas de la religión en mayo. Claro, yo les dije que yo era atea, que yo no iba a asistir a las reuniones y que yo quería salir de aquella sala y que me pusieran en la biblioteca, en el patio o donde ellas quisieran, pero que yo no estaba allí. Finalmente cumplo la multa el día 2 de julio y mi niño nace el día 12 de julio. El calendario laboral no coincidió con el calendario biológico, el calendario normal del tiempo, y pude tener a mi hijo feliz y contenta y sano y salvo. Aquí está Ignacio Sevilla Quintana, falta Juan Alberto Sevilla Quintana y está Paco Sevilla, que soy yo.
Mi historia con respecto a la cárcel de Carabanchel ha sido familiar de presos políticos y preso político. Marido de mujer presa política, yerno, suegro, y realmente hemos comido pipas a la puerta, hemos pasado cubos con sacos, hemos recogido cubos con sacos de limpieza de las familias, hemos participado de solidaridad dentro. Me detuvieron en una reunión de la general de las escuelas de ingeniería técnica y fue tan sencillo como que se habían chivado, y según fuimos entrando en el aula en el que teníamos la reunión, fuimos todos, que estaba el gitano, conocido de la policía social, allí con sus secuaces deteniéndose. Y bueno, pues a mí me metieron un mes, que era una multa que o la pagabas o salías corriendo. Cuando entré me reclamó el que era entonces mi suegro, y entonces en vez de estar en el reformatorio fui a la galería con todos los demás. Allí nos levantábamos temprano, nos juntábamos yo era del Partido Comunista, entonces nos reuníamos en la célula o con alguno de nuestros dirigentes que nos orientaban las lecturas, y aprovechamos mucho el tiempo leyendo y aprendiendo y discutiendo. Luego teníamos algún recreo, alguna partida de ping-pong entre camaradas, y intentar poner un estropajo mojado para que cuando uno se fuera a sentar, cuando estábamos todos ahí reunidos oyendo a Marcelino Camacho, que nos contaba cómo era la escena del Forges de turno de los Blasillos, pues reírnos del Forges, de que se había mojado el otro el pantalón, y bueno, había una camaradería y una relación entre nosotros muy sana. Agustín Rueda Sierra, de la CNT, asesinado y torturado en marzo de 1978. Agustín Rueda fue trasladado desde la cárcel de Barcelona, donde participaba en la lucha con la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, y le trasladan aquí a Carabanchel sin conocimiento de sus abogados. Coincide que en aquella época, cuando ya había sido elegido el Parlamento Democrático el año anterior, con esta muerte terrible, donde fue torturado probablemente durante un mes. Le trasladan en febrero y fallece en el mes de marzo. Le implican en una supuesta fuga que se estaban generando por los presos de la COPEL para huir, de salir de la cárcel y salir en las exteriores, aquí en las proximidades de donde nos encontramos. Realmente fue maltratado durante este tiempo, y la CNT bueno, pues es uno de los grupos que se une. La COPEL lo reivindicó siempre así, y se adhiere a la lucha de esta gente que, bueno, pues está en condiciones fuera del ámbito de la amnistía, y que ellos reivindican una mejora tanto en carcelaria como una mejora, una amnistía en definitiva.